buenas noches, le doy la bienvenida a este espacio de noticias en el que le presentaremos la información más reciente de lo ocurrido en el Poder Judicial de la Federación, así como en el territorio nacional. Hoy es martes 21 de octubre de 2025. Soy Laura Murillo y agradezco a Gabriela Herrera su interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. Continúan en la Suprema Corte las audiencias públicas donde por primera vez son escuchadas personas con discapacidad. La nueva Corte protege la autonomía de los poderes locales y los derechos de las personas frente a sanciones injustas. Periodistas indígenas y defensores de la tierra en riesgo por amenazas del crimen organizado. Comienza el retorno de familias desplazadas por la violencia en La Concordia, Sinaloa. Mario López Peña nos presenta los detalles de los asuntos resueltos por el Pleno de la Suprema Corte. La nueva Suprema Corte de Justicia garantizó el respeto a la autonomía presupuestal de poderes y órganos estatales. Esto al invalidar disposiciones de decretos que establecían el pago de pensiones de jubilación de trabajadores del Poder Judicial de Morelos y de la Fiscalía Local con los propios recursos de esas instituciones. Toda vez que se considera que el decreto impugnado viola los principios de división de poderes y de autonomía e independencia en su vertiente financiero-presupuestal, esto es, sobre la gestión de los recursos de uno de los poderes de ese Estado. Este asunto es muy recurrente aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos alrededor de 217 expedientes en cumplimiento. 217 representa el 50% de las controversias constitucionales que están en vías de ejecución en esta Suprema Corte. Para garantizar el pago de las pensiones, el Poder Judicial y la Fiscalía locales deberán cubrir las pensiones, pero con recursos adicionales que deba asignar el propio Congreso de Morelos, además de garantizarlos año con año. En otro asunto, la Suprema Corte invalidó diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Oaxaca, entre ellas las que imponían multas a quien apueste en espacios públicos. Esto porque solo el Congreso de la Unión puede legislar en esa materia. También declaró inconstitucionales preceptos que establecían infracciones por faltas a la moral o por escándalo en la vía pública o por cantar canciones con palabras altisonantes o que atentaran contra la moral y las buenas costumbres, por insultar a autoridades, así como por no usar cubrebocas. Los invalidó por tratarse de normas que atentan contra la libertad de expresión y resultan ambiguas. Para Plural TV, Mario López Peña. Y en el segundo día de la audiencia pública de la nueva Suprema Corte, personas con discapacidad se expresaron sobre su derecho a la consulta previa. Se llevó a cabo el segundo día de la audiencia pública de la nueva Suprema Corte de Justicia a personas con discapacidad. Con la atenta escucha de ministras y ministros, participaron 30 personas a propósito del cambio de criterio que propuso la ministra Lenia Batres Guadarrama frente al de la integración previa de la Corte sobre la invalidez automática de normas por falta de consulta previa. Primero, no está en duda que ustedes tienen derecho a la consulta, no está en duda. Cuando haya una norma que les beneficie a ustedes, que esté en el más alto estándar internacional, en automático se debe de invalidar por falta de consulta. Este abandono es justamente lo que ha generado esta audiencia. Estamos formulando un nuevo criterio, el que hemos dado a conocer fue una primera propuesta de su servidora, no tenemos un criterio todavía determinado. Que a partir de este momento nos están garantizando esos derechos humanos que tenemos. Ahí que quede como eslogan, si es posible, estamos en una audiencia garantista. Insistieron en el respeto a su derecho a la consulta previa y se pronunciaron sobre la posibilidad de que los órganos facultados para promover acciones de inconstitucionalidad lo hagan porque las personas con discapacidad lo soliciten cuando identifiquen violaciones a sus derechos. ¿Quién decide que nos favorece si no se nos pregunta? Está claro que nos tienen que preguntar en las consultas previas desde el principio. Aunque sea perfecta la ley, nos tienen que preguntar. No importa que esté al 100%, la podemos mejorar al 300% nosotros.
Resulta impensable que un organismo de esta índole no pueda actuar de manera autónoma y en cambio se le exija una serie de requisitos que no están previstos en la ley para actualizar su legitimidad. El problema principalmente de la doctrina de la Corte ha sido considerar la consulta más que como un derecho, como parte del procedimiento legislativo. Esto ha impedido darle el mismo tratamiento que otros derechos. Durante la última década, esta Corte ha invalidado leyes que reconocían nuestros derechos, leyes de educación inclusiva, de salud mental, de movilidad, de accesibilidad, no por injustas, sino porque no se nos consultó. La intención era protegernos y el resultado fue eliminar derechos que ya habíamos conquistado. Sus voces nos han recordado el compromiso del Estado mexicano que se asumió al ratificar la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Este miércoles culmina la audiencia pública con la participación de 38 personas. Para Plural TV, Mario López Peña. Y en más información, el director de Plural TV encabezó el traslado de los víveres aportados por personas voluntarias para ayudar a las y los afectados por las lluvias en diferentes estados. Desde la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este martes partieron 3 camiones hacia diversas comunidades del país afectadas por las lluvias. En una caravana encabezada por el director de Plural TV, Mardonio Carballo. La ayuda fue recabada el viernes pasado en las instalaciones de República del Salvador 56, durante una presentación gratuita de guapangos que realizaron diversos artistas, en la que la ciudadanía asistió y donó víveres para los afectados por las lluvias de los estados de Hidalgo y Veracruz. Sí, mira, se van a salir varias camionetas a 3 rumbos distintos, a Guayacocotla, Veracruz, a Tenango de Doria, Hidalgo, y hacia Chicontepec en la Huasteca veracruzana, para intentar ayudar a los hermanos que han sido afectados por las lluvias recientes en este país. El director de Plural TV celebró el apoyo social con una colecta de más de 10 toneladas de víveres. Pues juntamos agua embotellada, pañales, toallas sanitarias, alimentos no perecederos en lata y en grano, también elementos de higiene personal. Entonces sí que estamos yendo a un momento muy, pues nada, con lo que se compiló, con el trabajo de muchísima gente también. La ayuda recabada por el Poder Judicial es custodiada por elementos del Ejército que acompañarán la caravana hasta el jueves 23, pero que podría quedarse más tiempo de ser necesario para ayudar en labores comunitarias, como comentó el director de Plural TV. No, pues nosotros esperamos llevar un poquito de esperanza también, ¿no? Me parece que es fundamental abrazarnos en momentos como este y al mismo tiempo poder hacer un ejercicio pedagógico de apoyo y de construcción ciudadana de solidaridad también. Para Plural TV, Óscar González. 10 localidades de Hidalgo permanecen incomunicadas por tierra y por aire como consecuencia de las lluvias e inundaciones de los últimos días, por lo que este martes se estarán atendiendo, confirmó la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez. Añadió que 112 localidades de los 5 estados afectados aún presentan afectaciones de las 288 iniciales. Es importante resaltar, Presidenta, que solo en el estado de Hidalgo quedan 10 localidades en donde no se ha podido tener acceso terrestre o aéreo. El día de hoy se estará llegando a estas 10 localidades. Por su parte, el secretario de Salud, David Kersenovich, informó que en este contexto se brindaron 91.500 atenciones médicas, 1.708 personas fueron hospitalizadas y se aplicaron 49.137 vacunas. Y en la presentación de una campaña, activistas y defensores hablaron sobre los riesgos que enfrentan quienes protegen el territorio frente a los grandes desarrollos. Desde hace 17 años, Miriam combina 2 de las profesiones más peligrosas en nuestro país,
Es periodista comunitaria y defensora de la tierra en el pueblo náhuatl de Tlaxcalancingo, Puebla. En el 94 expropiaron tierras de mi comunidad, San Bernardino Tlaxcalancingo, y en esas tierras pues venía la tierra de mi abuela. Eso implicó para nosotros una pérdida grave de territorio en mi comunidad. Eso nos hizo crear una radio comunitaria en nuestra comunidad y a partir de ahí me vuelvo periodista comunitaria. Viajó a la Ciudad de México para participar en la presentación de la campaña Proteger la Dignidad, impulsada por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Espacio OSC. Ahí habló de los riesgos que enfrentan quienes protegen el territorio frente a los grandes desarrollos. Hay que decir que los periodistas y las periodistas comunitarias, indígenas, rebeldes, independientes, vivimos un riesgo constante que crece en la medida en que la tierra, el aire, el agua y nuestros cuerpos mismos son asediados por el extractivismo y explotación. Desde la Casa de Francia se hizo un llamado a visibilizar y reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión a través de dicha campaña. El llamado de hoy es seguir fortaleciendo y visibilizando esta labor porque en un contexto regional y global donde observamos retrocesos y esfuerzos por debilitar los derechos humanos y la solidaridad, proteger la dignidad se vuelve una tarea colectiva impostergable. En el lanzamiento de la campaña se hizo un reconocimiento a la labor que realizó la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, quien fue asesinada hace 24 años. Bueno, se le hace, decía yo, un llamado a la acción, a la responsabilidad colectiva y a la protección efectiva de quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo. Honrar la memoria de Digna y de todas las personas defensoras que han perdido la vida. También es reafirmar nuestro compromiso que defender los derechos no debe costarle la vida a nadie. Para Plural TV, Juan Carlos González. 274 familias desplazadas por la violencia en la Concordia, Sinaloa, comenzaron el retorno a sus comunidades, informó la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. El retorno se da tras un desalojo preventivo en las regiones de Palmito, Santa Lucía y Chirimoyos. De acuerdo a las autoridades, los desplazados se integran a programas sociales de oficios para tratar de impulsar la autosuficiencia alimentaria y fortalecer la economía. Adicionalmente, se entregan despensas, paquetes de limpieza personal y enseres domésticos para sus viviendas. Vamos a una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, disuelve migración caravana procedente de Centroamérica. Agradecemos que continúe con nosotros y le informamos que de 2018 a 2024 disminuyó 9.5 puntos el porcentaje de la población indígena en situación de pobreza. Las políticas públicas que se han implementado en los últimos 6 años para reducir la pobreza en comunidades indígenas y afromexicanas ha dado buenos resultados. De acuerdo con el último informe de medición de la pobreza multidimensional del INEGI, el porcentaje de la población indígena en situación de pobreza pasó de 70.3% en 2018 a 60.8% en 2024, lo que representó una disminución de 9.5 puntos porcentuales. En términos reales, esto significó que por lo menos 500,000 personas indígenas salieron de la pobreza durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las últimas mediciones del INEGI también revelan que la población indígena en situación de pobreza extrema disminuyó 4.2 puntos porcentuales, es decir, más de 300,000 personas de comunidades originarias salieron de dicha condición. De acuerdo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas,
Uno de los principales factores que explican esta reducción es la mejora del ingreso de la población indígena, ya que el porcentaje de personas que no contaba con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias pasó de 36.2% en 2018 a 29.1% en 2023, lo que significó que más de 600,000 personas alcanzaron ingresos dignos en los últimos 6 años. Para Plural TV, Juan Carlos González. Para promover el desarrollo de las sociedades migrantes latinoamericanas, fue presentado el Festival Hola América 2025. La migración en América Latina constituye un motor de innovación social, afirmó el director de Ashoka México, Santiago Mejía, al encabezar la presentación del Festival de Migración Hola América 2025. Buscamos una nueva narrativa en donde esa no sea la norma narrativa que promovemos de migración. La migración no es un problema. La migración es una oportunidad de innovación social y de contribución ciudadana importantísima para nuestra región y para el mundo. El festival, que se realizará 5 y 6 de noviembre en la UNAM, es un encuentro que reúne a comunidades, emprendedores, artistas y líderes de opinión para promover el intercambio cultural y el desarrollo de las sociedades migrantes latinoamericanas. Está vinculado a un cierto orden, hay un valor del que todos debemos ser protectores, pero sobre todo del que todos debemos ser conscientes. Coincido con Santi, la migración yo creo que es algo que distingue a todos los seres vivos en el planeta. La representante de Casa Refugiados, Gabriela Pérez Guerra, por su parte destacó que el evento busca impulsar una visión positiva de la migración y fortalecer las redes de cooperación entre los países de la región a través de actividades culturales, mesas de diálogo y conferencias con expertos. Súper significativo también que esto sea un festival, porque también cambia esa narrativa de hablar de la movilidad humana desde el ámbito de la tristeza y de los desafíos. Aquí también queremos hablar de lo que se está haciendo bien y cómo vamos a potencializar eso. Para Plural TV, Rosy García. La caravana migrante, conformada por cerca de 300 personas procedentes de Centroamérica, fue disuelta por autoridades del Instituto Nacional de Migración mientras avanzaban por el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en su intento por llegar a la Ciudad de México. Desde que salieron de Tapachula, Chiapas, hace más de 20 días, la caravana fue disminuyendo en número conforme eran interceptados por las autoridades migratorias. Algunos aceptaron ser devueltos a la frontera sur para ser deportados a sus países de origen y otros fueron llevados a Veracruz. Finalmente, a los que lograron llegar a Oaxaca, les ofrecieron formar migratorias múltiples y visas por razones humanitarias para continuar su camino en autobús a la capital del país. En más información, la académica e investigadora Sagrario Cruz destacó la herencia africana en las representaciones culturales en nuestro país. No puede haber en la vida un ritmo más mexicano que el son jarocho, digno representante de la cultura veracruzana, pero también de nuestra influencia africana. Este singular ritmo tiene su origen precisamente ahí, con los primeros africanos que llegaron a nuestro país, de acuerdo con la doctora Sagrario Cruz Carretero, académica e investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Y parte de las descripciones de estos sones deshonestos es que se baila rosarios de cuenta rojo y negro, que corresponde precisamente a el eguá, al orisha, que es el abridor de caminos, el que resuelve los problemas, el que desata nudos. La herencia africana en las representaciones culturales en nuestro país tiene una larga historia. Desde la primera persona africana que llegó con Francisco Hernández de Córdoba en 1517. México ha adaptado la cultura africana a sus propias costumbres, que se demuestra y expande en los carnavales, la danza del diablo en la Costa Chica de Guerrero y en Oaxaca, en los bailes de los cuanegros. Los apellidos también dan cuenta de este legado que antes eran castas y que hoy se registran como Pardo, Moreno, Prieto, Garrido, Gallardo, y que obedecían a la naturaleza física de los africanos.
La cultura mexicana y la africana se han entrelazado íntimamente desde siempre, con música, comida, creencias y modismos. Sankofa es una palabra africana de origen akan, de lengua akan, que significa recuperar. Simboliza la búsqueda del pasado con visión y análisis críticos a través de una investigación paciente e inteligente. Estas recuperaciones de las danzas, ya sea desde las comunidades tradicionales o en escenario, es hacer Sankofa. Para Plural TV, Citlali Pérez. Y en más temas, las mesas de trabajo para la consulta indígena en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, para el Plan Municipal de Desarrollo Urbano se retomarán, acordaron autoridades estatales, municipales y la Comisión de Pueblos Originarios y Comunidades de la localidad, con el objetivo de permanecer por la vía del diálogo entre los pueblos cholultecas y el Ayuntamiento de San Andrés Cholula. La consulta estará sujeta a la respuesta favorable o a la falta de impedimento que determine la autoridad judicial correspondiente. Lo anterior luego de los 7 amparos promovidos para impugnar la sesión de Cabildo de agosto pasado, en la que se pretendía continuar con el plan de desarrollo urbano sin consultar a los pueblos indígenas, por lo cual se otorgó una suspensión definitiva. La Suprema Corte cuenta con una publicación que orienta la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el Cuaderno de Jurisprudencia de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este documento incluye temas como el derecho a la educación, a la salud, a la identidad y el interés superior de la niñez en el ámbito jurisdiccional. El material constituye una herramienta para la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales de menores en México y compila los criterios de la Suprema Corte relacionados con principios orientadores como la autonomía progresiva. El Alto Tribunal establece criterios sobre la participación de los infantes en procedimientos jurisdiccionales, señalando que su opinión debe ser tomada en cuenta de acuerdo con su edad, madurez y personalidad. El cuaderno plantea que la salud constituye un bien básico indispensable para el desarrollo integral, así como la protección de la salud de las niñas, niños y adolescentes debe ser considerada una prioridad en la interpretación jurisdiccional. La Suprema Corte reafirma que la identidad de infantes debe ser protegida, incluyendo su inscripción al nacer, su nombre, su filiación y su pertenencia a una familia. Para Plural TV, Rosy García. Pemex informó que concluyó la reparación del ducto de Álamo-Temapache, Veracruz, que resultó dañado por las lluvias torrenciales de los últimos días. Además, continúa con los trabajos de saneamiento y remediación en las riberas y zonas cercanas. Fueron suspendidos de manera indefinida 19 alumnos del CETI 78 en Altamira, Tamaulipas, que participaron en la agresión al exdirector del instituto, Juan Carlos Barrón, en septiembre pasado, a quien señalaban de acoso sexual, confirmó la nueva administración. Un juez penal de control dictó sentencia de 10 años de prisión en contra de Felipe N., exalcalde de Huautla, Hidalgo, por el delito de peculado agravado de 26 millones de pesos de recursos públicos, que habrían sido entregados a empresas fantasma por servicios que nunca se realizaron. El Juzgado Segundo de Distrito en materia de concursos mercantiles y la Profedet informaron de avances en los procesos concursales de Altos Hornos de México. Destaca la revisión de los listados laborales para garantizar el pago a los trabajadores reconocidos como acreedores preferentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la iniciativa de creación de la Comisión Nacional de la Verdad Indígena en Brasil, la cual es impulsada por los propios pueblos y comunidades indígenas junto con la sociedad civil y el Ministerio Público Federal. Este organismo busca esclarecer las violaciones sufridas durante la dictadura militar entre 1964 y 1985 y abordar la histórica falta de registros que perpetúa la discriminación estructural contra los pueblos indígenas. La CIDH indicó que está disponible para brindar cooperación técnica en este proceso.
Y el impuesto especial sobre producción y servicios a refrescos y tabaco incrementará a partir del próximo año. Más de 1.200.000 establecimientos comerciales como tienditas de abarrotes se verán afectadas por el aumento del impuesto especial sobre producción y servicios a refrescos y tabaco a partir del próximo año. En conferencia de prensa, integrantes del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la empresa familiar puntualizaron. Nos quedamos con un mal sabor de boca, pues los legisladores, quienes dicen representar al pueblo, nos dieron, así lo sentimos, a tole con el dedo, a las organizaciones empresariales, a los centros de estudio, a los trabajadores cooperativistas, a las cámaras gremiales. Los representantes del comercio organizado en Pequeño informaron que entre el 40 y 60% de estos establecimientos dependen de dichos productos, al considerar que el llamado impuesto a la salud no existe, porque no disminuye el consumo de productos como tabaco ni alcohol, hicieron el siguiente llamado a senadores. Que por parte de los senadores retomaran las propuestas que el sector empresarial, las propuestas que el sector comercial, las propuestas que el sector laboral hizo en la mesa de análisis organizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y consensara una posición de apoyo y de bajos impuestos a la población que pues será afectada. Como parte del paquete económico 2026, se estima una recaudación de 761.500 millones de pesos por concepto del IEPS. Para Plural TV, Óscar González. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 43 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El INEGI prevé que en agosto la actividad económica del país habría crecido 0.13% mensual, insuficiente para compensar la contracción de 0.89% registrada en julio, mientras que en septiembre el crecimiento fue más débil, con 0.08%, y anticipa para septiembre un retroceso anual de 0.6% de la actividad económica. Baja producción y malas condiciones climáticas provocaron que en el tercer trimestre del año, México cuadruplicara las importaciones de maíz blanco, usado para elaborar masa y tortilla. Entre enero y septiembre, México compró 822,000 toneladas de maíz blanco, cifra sin precedente. De enero a septiembre, las importaciones de maíz blanco y amarillo aumentaron 6.6% respecto al 2024, máximo histórico para igual periodo, alertó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. En 2026, el SAT prevé realizar 16.200 auditorías, lo que representa el 0.02% de contribuyentes registrados en el padrón. 1.200 serán para grandes contribuyentes, 12.000 para pymes y 3.000 para compañías de comercio exterior. El SAT dio a conocer los criterios para programar auditorías, entre los que destacan operaciones con factureras o no mineras. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y le invitamos a permanecer en la señal de Plural TV. Que tenga muy buena noche y hasta pronto.